Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este momento. Es una gran bendición para mí poder nuevamente llegar hasta usted, esperando que la bendición del Señor esté ahí en su vida. Quiero compartir una reflexión bíblica en este instante para su vida. Quiero ir a la lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, y dice así la palabra del Señor: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por esta hermosa reflexión que nos permite tener en esta hora. La palabra del Señor nos está hablando acerca de Jesucristo, que Él no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca. Es decir, Cristo fue perfecto, y el único que ha sido perfecto en esta tierra es Jesucristo. Y hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de la perfección de Cristo, la perfección de Cristo. La palabra del Señor nos dice que en Él no había pecado. En Él no había pecado, Él no pecó. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, nos dice que Él no hizo pecado, que Él no pecó. Eh, lo que hemos leído, ¿no es cierto?, es que en Él no había pecado, ni se halló engaño en su boca. De tal manera fue Cristo, aunque fue hombre, sin embargo, fue sin pecado. Él, recuerden ustedes que Él fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado. Nació de una mujer virgen, ¿no es cierto? Su nacimiento fue un nacimiento virginal, ¿no es cierto? Y sin relación con el pecado. Y Él no pecó, no cometió pecado. De manera que la palabra del Señor nos va a decir en varias partes que Él no hizo pecado. Por ejemplo, Él no conoció el pecado, nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, nos dice que Él no conoció pecado. Yo por tiempo no puedo leerle todas las citas, pero usted puede anotarlas y luego leerlas en su Biblia, la Biblia que usted tenga. A lo mejor usted dice, pero es que yo tengo la Biblia católica, la Biblia latinoamericana edición pastoral. Ahí también sale lo mismo, es igual. Así que léalo usted en su Biblia. Entonces nos dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que Él no conoció el pecado. También nos dice en Primera de Pedro, el verso que hemos leído, nos dice que Él no cometió pecado, Él no cometió ningún pecado, Él fue santo y fue perfecto en todo, de manera que Él no cometió pecado. También nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, que Él era sin pecado, sin pecado. Hebreos, capítulo 4, verso 15, usted lo puede leer también en su Biblia, que Él era sin pecado. También nos dice que Él dio testimonio de esta realidad en San Juan 8:46, ¿no es cierto? Él le dice a los fariseos, a los que lo acusaban, le dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? La verdad que ninguno pudo acusarlo al Señor de pecado, porque Él no cometió pecado. Entonces dio testimonio delante de los hombres, delante de sus acusadores, de que Él no cometió pecado, y les decía: si alguno me puede acusar de pecado, dígalo. Pero ninguno pudo nunca jamás acusarlo de pecado. Sus enemigos tuvieron que confesar esta realidad. Sus enemigos tuvieron que confesar esta realidad. Hubieron varios que confesaron que no hallaron pecado en él. Pilato, por ejemplo, dice: no hallo ningún pecado en este hombre, no hallo ninguna causa de muerte en este hombre que ustedes lo han traído ante mí para acusarlo. Y Pilato da testimonio de que no hay causa para poder matarlo, que no hay causa para poder juzgarlo,
porque él no había cometido ningún pecado. Entonces sus enemigos dan testimonio de que él no tenía pecado. Pero aquí viene lo importante. Pero por nuestra causa fue hecho pecado. En el capítulo 5, la segunda parte del verso 21 nos dice, perdón, la primera parte del verso 21 de segunda de Corintios nos dice que él se hizo pecado por nosotros, es decir, él siendo sin pecado, tomó nuestro pecado para llevarlo sobre él, sobre sus hombros, para llevarlo y dejar nuestros pecados allí en la cruz, porque por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos ninguna posibilidad nosotros de alcanzar la salvación, la vida eterna, no tenemos ninguna posibilidad de llegar a Dios. Sin embargo, Cristo se hizo pecado por nosotros. También nos dice ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 que de esa forma nosotros llegamos a ser justicia de Dios, porque Cristo tomó nuestros pecados y los puso sobre él para que nosotros fuésemos justicia de Dios por él. De manera que si Cristo no hubiese tomado nuestros pecados, nosotros no habríamos tenido ninguna esperanza de redención, de salvación. Pero Cristo se hizo pecador por nosotros, aunque él nunca cometió pecado, aunque él nunca hizo algo mal, hizo algo malo, sino que él todo lo que hizo fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Y cuando él fue crucificado, fue juzgado, todo fue injustamente y lo hizo por amor a usted y por amor a mí, querido amigo, querido hermano, por amor a nosotros, Cristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Por eso nos dice también Romanos 5, verso 1, que por la fe somos justificados delante de Dios. Es decir, por Jesucristo, Dios nos ve como si nosotros no pecáramos cuando nosotros hemos confiado, hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que es importante la fe, creer en el Señor Jesucristo y creer que Él fue sin pecado y que Él se hizo pecado por nosotros. Así que el Señor le bendiga, el Señor le ayude a usted a confiar en este Cristo que nunca pecó, pero que Él se hizo por nosotros pecado para llevarnos a la presencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos delante del Señor en esta hora? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le doy muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder estar, Señor, con todos nuestros hermanos y amigos, Señor, que tanto tiempo que no podía, Señor, estar con ellos. Señor, bendígales a ellos. Señor, si alguno estuviera enfermo, sánele, Señor. Oro por sanidad para todas las personas, Señor, que puedan estar sufriendo alguna enfermedad. Señor, porque la enfermedad es producto del pecado, pero Cristo llevó el pecado de todos nosotros ahí en esa cruz. Gracias, Señor, bendíganos y ayúdenos, Dios mío, y bendiga esta palabra en nosotros. Se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor nos dé de su gracia para seguir siempre creyendo en Dios y creyendo que Dios envió a Jesucristo su Hijo para que por él tuviéramos redención, salvación, vida eterna. Que el Señor les bendiga.